Saludos cordiales desde Antena Huelva Radio y desde Canal Luz Televisión, y también a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y YouTube, y en Twitch también nos podéis seguir. Es decir, son las 4 opciones en redes sociales para ver la radio. Si os gusta la radio, pues a través de la 97.3 para Huelva y los 80 pueblos de la provincia, y también para el mundo bajando la aplicación gratuita en Google Play o en Play Store. Y hablando de la provincia, vamos con la noticia más reciente que tengo por aquí, porque en la Diputación de Huelva ha comprado el edificio del mítico histórico Colegio Ferroviario. 2,7 millones de euros. ¿Y para qué? Para todas esas oficinas dispersas que hay en la Diputación repartidas, todas van ahí. Y solamente va a quedar la Diputación como tal, y esas oficinitas van a ir allí. Pero lo más importante es que se conserva un patrimonio histórico importante. Se va a rehabilitar, y a partir de ahí, pues una vez que esté rehabilitado el edificio, que se va a conservar lógicamente la fachada, bueno, todo, el exterior se va a modificar por dentro, y ahí todas las oficinas que hay dispersas de la Diputación por diferentes puntos irán ubicadas ahí. Yo creo que la operación es buena, sobre todo para cuidar el patrimonio, y que ese colegio sea ya propiedad de los onubenses. Así pues, yo creo que sí, que es para felicitar al presidente de la Diputación por la iniciativa. Y parece ser que la cárcel de Huelva, luego de muchos años, también se va a rehabilitar y será un conservatorio de música, lo que irá allí en la antigua cárcel de Huelva. A ver si poquito a poco podemos dar noticias como esta, y que el edificio de la antigua hacienda, que lleva ya 30 años cerrado, nada más y nada menos, y en el sitio que está, podemos dar noticias importantes dentro de poco tiempo. Bueno, vamos a saludar a los invitados y luego vamos a poner algún que otro vídeo que tenemos por ahí preparado. Nono Fernández Jurado, prestigioso doctor. Muy buenas, médico. Muy buena, ¿Cómo estás? Bueno, bien. Te veo bien de salud. Bien, no me puedo quejar, y sobre todo no entrar en detalles. Sí. Porque como entro en detalles me ingresan. Sí. Cuando vas al médico siempre te encuentra algo. Me dice, Bien. Paco, no vayas al médico, como vayas al médico te encuentra algo. Hay mucho sobre diagnóstico. Sí. Un mínimo comentario a la noticia que acabas de dar. Algo parecido usted debía haber hecho con el Manuel Loy, Agromán para la gente de Huelva. Correcto, de toda la vida. Correcto. Y haber centralizado allí muchas de las gestiones administrativas de la ciudad. Lo que pasa es que en aquella época para la Junta de Andalucía los alquileres dispersos tenían buenos resultados. Claro. Te cobro 3.000, y si puedes dejar por aquí algo para el partido, pues mucho mejor. Así es el modus operandi, ¿no? Pero qué pena. El Agromán dirá con las personas que Agromán, sí, bueno, le llamamos de pequeñito, aquello era el Agromán porque aquello lo hizo la empresa productora Agromán, y no era el Manuel Loy. Vamos al Agromán, ¿verdad? No. Exacto. Los más jovencitos hay que explicarles estas cositas. Claro, para que... Paco también ha ido al Agromán. Paco Velasco, que es historiador y abogado. Paco, ¿qué tal? Pues muy bien. ¿Cómo estás, Encantado de volver a tu programa una vez al mes como solíamos. Sí, así es. Y mientras pueda, ¿verdad? Mientras pueda, sin duda vendré. Redundando en lo de Nono y la noticia que tú anuncias ahora mismo sobre la compra por parte de la Diputación del Colegio Ferroviario, en principio parece buena. Pero en los tiempos que vivimos, yo no diré que es buena, mala, regular o medio pensionista, hasta que, por ejemplo, un abogado como especialista en urbanística, como Carlos Hermoso, y algún que otro constructor, me diga, la compra es barata, la compra es asequible, la rehabilitación va a costar esto, va a costar aquello, porque el edificio está en ruinas. Yo paso por allí a diario y el edificio está en ruinas. El cohousing, la empresa, ¿por cuánto lo compró? ¿Por cuánto lo vende? ¿En qué condiciones está? ¿Cómo se va a negociar ese traspaso? Esas preguntas, si se responden con la transparencia que los ciudadanos de Huelva nos merecemos, serán recibidas con júbilo porque será una cosa buena. En caso contrario, yo en principio me abstengo. Creo en la presunción de eficiencia de los nuevos administradores. Si esto lo hace el PSOE, estoy poniendo el grito en el cielo. Se lo preguntaremos en todo caso a David Toscano. Todas esas preguntas que tú me haces, Eso es. las condiciones, cuánto va a costar la rehabilitación, de todas formas, creo que lo va a explicar. Hoy ha sido una rueda de prensa diciendo que va a comprar. A partir de enero se hace la compraventa y ya luego pues explicará y le preguntaré todo eso. Y qué edificio, bueno, qué oficina van a ir ubicadas y todo eso, en fin. Bueno, Carlos Hermoso, abogado prestigioso en urbanismo, sobre todo especializado.
Muchas Encantado de gracias. tenerte por aquí. Yo también encantado de estar aquí. Y es diputado nacional, para quien no lo sepa. Fue diputado por Ciudadanos, duró muy poquito aquello, 2 meses o 3 que duró aquello. Algunos más, pero bueno, sí. Periodo suficiente. Carlos, tú estabas allí cuando Albert Rivera pronosticó, presagió que Sánchez tenía un plan y lo va a llevar a cabo con la banda, que actualmente Yo la estaba banda allí en el estaba allí, famoso ¿verdad? discurso. No se equivocó, lo clavó. No se equivocó. No. Y debo decir, en honor a la verdad, que ya no me debo a nadie más que a mí mismo, que ese discurso fue mal recibido por nuestra bancada. Ah, sí. Y fue mal recibido también, para que veas que el tiempo da y pone razones, muy mal recibido porque pareció un discurso, y aquí me asiente Paco Velasco, de tono excesivamente grueso. Pues lo clavó. No, Sánchez y su banda, cuando las cosas están por pasar muchas veces, esos tonos no gustan. Y te digo que el discurso no gustó en su momento. Fue premonitorio, acertó, pero efectivamente fue un discurso muy duro. Fue un discurso muy duro, pero lo clavó. Efectivamente, tenía su socio preferente. Se ha visto que no quiere con el Partido Popular ni pacto, ni grosa coaliciones, ni pactos de Estado, ni nada de nada. Prefiere a Bildu antes que al Partido Popular, y antes un acuerdo detrás de la cortina que un acuerdo de Estado con transparencia. Y eso me recuerda una cita que creo que es del Padrino, que creo recordar que es del Padrino, y si no hay aquí gente muy leída que me corregirá. Es decir, no confíes en nadie cuya fidelidad no se pueda comprar con dinero. Efectivamente. Oh, qué bien. Ha Me gusta. comprado la investidura, cosa que en un pacto de interés, digamos, nacional, se ven otro tipo de cosas. Ha comprado la investidura, como hemos visto, indecentemente delante de todo el país. Y con dinero nuestro, que es lo peor. Porque si Pues lo sí. compra con su dinero todavía. No sé. Y aquí podríamos estamos decir- para denunciarlo, que yo creo que nuestro deber cívico, Siempre. de todos los que estamos aquí, es hacer una labor didáctica de explicación, porque, y luego ya entraremos en profundidad, resulta sorprendente cómo personas sensatas de sensibilidad progresista, para que nos entendamos lo que estamos hablando, están defendiendo actualmente lo indefendible. Y eso porque la polarización, porque la simiente del sectarismo, la simiente de los míos y los otros, pesan más que servir a la verdad. Yo creo que cuando la verdad se olvida, ¿no?, pues ya solo quedan los intereses. Y eso es tristemente lo que estamos viendo. Una compraventa de intereses delante de todos nosotros. Lo cual me avergüenza como español. Sí. Luis Faraco, historiador, muy buenas. Muy buenas. Encantado de tenerte por aquí. Igualmente de compartir contigo y con el resto de contertulios. Hoy, como yo digo que en el PSOE todos, sin excepción, han perdido la dignidad y la vergüenza. Hoy se permiten el lujo de hacer una publicación lamentando la pérdida, que se cumple el aniversario del asesinato de Ernest Lluch, que fue ministro de Sanidad del Partido Socialista, asesinado por los socios hoy del Partido Socialista, y tiene en la cara dura la indecencia de lamentar la pérdida de su compañero hace ya muchos años. Me parece lamentable, alto y claro, en el PSOE todos, sin excepción, meto al exalcalde de Huelva, han perdido la dignidad y la vergüenza. Bueno, dicho esto, Eso es porque hoy día lo que impera, es la frase de hay que hacer de la necesidad virtud. Entonces, eso es lo que rige hoy día el Partido Socialista. Por lo tanto, ya no es un partido, ya no es nada. Es una máquina de no se sabe qué. Antiguamente decíamos que era una máquina de colocación, ahora ya ni eso, puesto que han perdido la mayor base de colocación que tenía, que eran las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Ahora está claro que todo el mundo está remando en favor de una persona, bueno, no me gusta llamarlo caudillo, porque no sé si le doy demasiada categoría, pero lo que está claro es que están acabando con una seña de identidad de la política de este país como nadie se podía imaginar hace unos años. Paco, hace 3 años que dijiste tú, cuando estuvo aquí Liliana, la chica venezolana, que decía, ojo, que también en Venezuela decíamos lo mismo. Y tú llegaste a decir en toda la conversación y dices, Paco, pero ¿habrá elecciones? Es que lo he escuchado ya esta semana varias veces de personas también relacionadas con el mundo de la sociología, de la política. Y no sé si te mantiene, porque hace 3 años yo dije, Paco, se le ha ido la olla. Claro que va a haber elecciones, pero ya con este individuo es capaz absolutamente de todo. Sí, pero vamos a ver, en el... Acércate al micrófono. Acércate a la silla, mejor para que esté más Sí. cómodo.
En el contexto en el que nos movemos, y si las elecciones son como las que hemos padecido en julio, esas elecciones ya per se son unas elecciones ninguneadas. En época estival, con montones de personas fuera de sus lugares de residencia. El agosto invita a relajarse. El Partido Popular se relajó también, no se nos olvide. Feijóo se relajó demasiado. PSOE atacó como nunca y nos llevamos un susto. Pero el susto no nos lo llevamos ya por los votos escrutados. El susto nos lo llevamos cuando, a pesar de perder el PSOE, saltaban en Ferraz como si hubieran tenido una victoria clamorosa. Y eso indicaba el por qué hay elecciones o por qué no va a haber elecciones, porque ya eran conscientes de que habían ganado. Y eran conscientes de que habían ganado y esa era la verdad. Y alguna vez dije aquí, y hoy repito, que el PP todavía no se ha enterado, y Luis es más moderado que yo en sus expresiones, que no está librando una batalla política ni dialéctica con un partido político. Y voy a repetir una frase que tú muchas veces me has dicho, que te preguntan los que nos ven. Está lidiando una batalla con una organización criminal. ¿Y qué es una organización criminal? Para que los escuchantes o los espectadores lo sepan con nitidez y con precisión. Es un grupo multipersonal, con carácter estable, con vocación de duración indefinida, que con tal de conseguir sus fines, arteros o no arteros, cambian incluso el ordenamiento jurídico para su propio beneficio. Y si el PSOE, con el GAL, con el asesinato de Lastra y Zabala, con los ERE, con Invercaria, con todos los crímenes de latrocinio y de muerte y de asesinato que ha venido cometiendo en 40 años de democracia, no es una organización criminal, cuanto menos una mafia, y cuanto menos Sánchez no es un caudillo, pero un caudillo estilo Padrino. Pues entonces que venga Dios y me corrija. Pero que me corrija Dios, porque si a mí no se me fundamenta lo contrario que estoy diciendo, que se me motive y se me fundamenta jurídicamente, digo jurídicamente, no ya lingüísticamente, no ya socialmente, no ya políticamente, jurídicamente. Yo estoy esperando 17 años que llevo contigo en esta tertulia, que alguien me ponga una denuncia, una querella. La estoy esperando. Me la han puesto, la he ganado. Nadie lo sabe, pero la he ganado. Pero por este motivo nadie me ha puesto una querella. ¿Por qué? Porque son una organización criminal. Y es que no quiero restarle a mis compañeros, pero tenía algo que decir. Me dicen, mucha gente, ¿pero esto es un gobierno legítimo? Y digo, mire, desde un punto de vista formal, es legítimo. ¿Por qué? Porque la democracia parlamentaria permite a este gobierno una mayoría absoluta. Pero desde un punto de vista sustancial, no puede ser legítimo un partido que ha vendido a sus votantes, a sus electores, un programa electoral en el que no solo no estaba incluido la amnistía, sino que estaba repudiada la amnistía. Ese engaño es una estafa política, jurídica y social manifiesta. Esa estafa, ese engaño público, rompe el artículo 27 de la Constitución española, que exige el derecho de información veraz, no inveraz. Esa estafa se traduce en un punto siguiente, que es el que decía el filósofo británico Locke, que era el precursor de los ilustrados, como bien sabe Luis Faraco. Locke decía que no hay gobierno legítimo, y lo decía textualmente, sin el consentimiento de los gobernados. Los gobernados han dado su consentimiento a este gobierno en absoluto. Han sido estafados por el programa electoral del Partido Socialista que lidera el caudillo Sánchez. Un segundo, Carlos. Y digo más,
¿Qué problema le causa entonces a los gobernados? Porque no es los parlamentarios, aquí no hay mandato imperativo. La Constitución no permite el mandato imperativo, permite el mandato representativo. Pero Paje y todos los diputados, Gabriel Cruz, Eugenia Limón, han seguido el mandato imperativo no del pueblo, el mandato imperativo del partido. Eso permite al partido sentirse víctima de una estafa. Está perjudicado sus votantes. Y yo pregunto, en ese perjuicio de los votantes, ellos, como al no sentirse legitimados por el caudillo, ¿ellos pueden destituirlo? No. Es decir, me han estafado, yo no puedo ni siquiera denunciarlo porque pierdo. Y por último, estamos no en el seno, ya en el fragor de un golpe de Estado, no. El golpe de Estado se ha venido cerniendo desde que este hombre llegó a la Moncloa y está avanzando pasos. Y estamos en lo que se llama un comunismo totalitario. En los inicios, cierto, en los inicios, pero el lawfare, la guerra judicial, el señalar a qué jueces no nos convienen, eso es el principal indicativo de que los soviets, de nuevo los soviets de Lenin, que estábamos hablando antes, y con la ministra esta de Infancia y de Juventud, los soviets están renaciendo. Y aquel juez que se libre de ellos será un juez milagro. García Castellón, que ha mandado al Supremo el terrorismo de Puigdemont, Marchena, que se va a mantener en sus 13 con respecto a la condena a los sediciosos. Estos señores ya están condenados por el lawfare. Ya habrán incluso puesto alguna moción para ir contra ellos. ¿Dónde está entonces la triple división de poderes que hablaba Montesquieu? No existe. Y si no existe esa división de poderes, no hay democracia, no hay Estado de Derecho, no hay ordenamiento jurídico, hay totalitarismo comunista. Que no ha dicho nada todavía. Adelante, no. ¿Quieres comentar? Voy a empezar por lo último. Era citado Montesquieu. Montesquieu se enterró hace mucho tiempo, pero está resucitado en el ministro Bolaño. El ministro Bolaño acumula los 3 ministerios relacionados con el poder y tiene la función, o yo creo que ese nombramiento, su función es precisamente ir contra el poder que más se les está resistiendo, que es el poder judicial. Por tanto, Montesquieu ha revivido en la persona de Bolaño. Presidencia, justicia, relaciones con las Cortes. Ejecutivo, legislativo y judicial. Segundo, el discurso que ha hecho Paco, que tiene una profundidad grande, yo lo resumiría en 2 palabras. Tienen legitimidad de origen, porque se les ha votado, pero no tienen legitimidad de ejercicio, porque están ejercitando el gobierno desde una opción que nunca propusieron, que nunca explicaron y que no tolera el ciudadano y además le resulta perjudicial. Luego decías tú lo de Ernest Lluch. Eso lo retrata. El Partido Socialista dejó de existir, como antes ha comentado. No existe, es un ente ahí dirigido por un señor que con el tiempo, probablemente si hoy día existiera o viviera todavía Freud o algún psiquiatra de estos o psicólogo importante, le daba para 20 tesis doctorales lo que son los planteamientos personalistas y narcisistas de este individuo, porque hablamos de psicopatía y demás, pero en el fondo es un narcisista. Y el narcisista llega un día en que él mismo se destruye porque no es capaz de calcular cuál es el tope de su narcisismo. Es una frase esa última, muy buena. No sé. Y luego decía Carlos en su intervención primera algo que a mí me ha gustado mucho. Y me ha gustado mucho porque es un terrible defecto de las fuerzas, digamos, centro-derecha, conservadoras, las no, entre comillas, progresistas.
y decía que en la bancada de su grupo había sentado mal el discurso premonitorio de lo que hoy estamos viviendo. Y este es un gran defecto que tenemos. No somos capaces de dar respuesta con la misma fortaleza dialéctica que el discurso que se nos opone. O sea, un individuo que por primera vez, creo yo, en la historia del parlamentarismo español, se tira un minuto carcajeándose de su oponente, eso no lo hemos visto en la historia del parlamentarismo. Y es una falta de respeto de tal categoría que ya eso le invalida como presidente de todos los españoles. Él es el presidente de los que van a poner el muro hacia un lado para que los otros, cuidado, no comparemos con el muro de Berlín. El muro de Berlín se hizo para que no buscaran la libertad muchos millones de personas. Aquí lo que quieren es establecer un muro para quedarse ellos sin permitir la libertad de los demás, pero disfrutando del consentimiento de los que están enfrente. Por tanto, yo creo que tenemos que empezar a aprender que la respuesta gruesa le duele. La respuesta en la que se le recuerda, él ha citado prudentemente o civilinamente lo de la cortina. Hay que recordarle continuamente, a usted lo echaron de su partido. Lo que pasa es que después demostraron los demás que eran unos inútiles. Eso. O sea, bueno, a usted lo echaron de su partido. ¿Cómo pretende ahora que los españoles, después de toda su trayectoria, podamos confiar en su palabra y encima tengan el descaro, el otro día él y hoy todos los ministros, de prometer en conciencia, si es que la tiene, el juramento de honor, lealtad al rey y a la Constitución? Es algo... Resumo y termino. Y me voy a la intervención de Paco. Yo no sé el futuro cuál será, si va a ser bueno, malo o regular, pero los argentinos han demostrado ser más valientes que los españoles. Correcto. Espérate, antes, que ha dicho antes lo de la risa de este sociópata. Javi tiene precisamente ahí de ese corte al que ha hecho referencia antes Nono, que yo me quedé sorprendidísimo viendo a este individuo, y la respuesta yo la tengo. Yo no sé qué diríais vosotros si se ríe de Nono, porque me río de Nono porque no ha querido ser presidente. La respuesta de Feijóo, bueno, yo voy a hacer de Feijóo cuando Javi nos ponga las imágenes. Cuando quiera, Javi. Voy a darle volumen ahí porque... Nace la original teoría de no soy presidente porque no quiero. O sea, esta es la mejor. Esta es muy buena. Señor Feijóo, no es presidente porque no quiere. Es más, ha llegado a proclamar que es el primer español que renuncia a ser presidente del gobierno pudiendo ser. Ya han visto lo que está mal. No, es un tipo que no está ni mucho menos centrado. Bueno, lo que me llama la atención, los palmeros, los que van con las rodilleras al Congreso, entre ellos Javi Cruz, van con las rodilleras porque se arrodilla ante el supremo líder, y qué gracia le ha hecho eso, ¿no? Mira, Feijóo no es presidente porque no ha querido, es cierto, porque es decente, porque si Feijóo quiere ser presidente, con darle a los golpistas catalanes, a los proetarras, lo mismo que le ha dado a Sánchez, hoy Feijóo sería presidente del gobierno. Lo que pasa es que este señor tiene decencia, y el señor Sánchez, como los 121 que aplauden en el Congreso, son personas que no tienen moral, no tienen principio, no tienen decencia, y esa es la respuesta que yo doy a esa pregunta de Sánchez, o a esa burla que hace Sánchez del líder de la oposición. Pero que no está bien. Analizad vosotros esa risa que hemos oído hace un ratito, analizad el individuo que gobierna España y que durante 4 años lo vamos a tener que soportar, a no ser que la justicia lo eche antes del gobierno. Bueno, Carlos, ¿qué valoración hace de la risa de este tarado?
Aparte de la risa de este tarao. Acércate al Sí, micrófono. quería comentar de la intervención de Paco, que efectivamente estoy totalmente de acuerdo con él, que se ha producido un fraude, puesto que en el programa electoral del Partido Socialista no iba ninguna de estas medidas de auténtica reforma constitucional, porque estamos en un periodo constituyente por la puerta de atrás, pero creo que lo estamos. Pero lo que quería apuntar, o me parece sorprendente, y creo que estaréis todos conmigo, es la nula reacción no solo de los mismos cargos que podían haber tenido algo de decoro, de decencia personal, cada uno tiene su nombre y su apellido, y tiene que volver por su ciudad, no sé cómo, o por su plaza, algunas de ellas como Huelva, pues históricamente maltratadas, ¿no? Para ver cómo se le perdona la deuda a Cataluña y otras regiones de España muy favorecidas de Franco en adelante, porque bueno, esas decisiones de inversión ya muchas de ellas venían del franquismo. Lo sorprendente no solo es eso, lo sorprendente es que dónde ha estado la reacción de su electorado. Y hago la siguiente reflexión. La reacción del electorado, que ha sido inexistente, es porque ya desde Zapatero, ese off the record que le delató de hay que crear tensión, la jugada siempre ha sido por parte de la izquierda. Mira, Pedro Sánchez y el Partido Socialista en la actualidad, o la banda de Sánchez, como diría Rivera con acierto, aunque no lo supimos valorar, sabe que con la razón es invotable. Él apela al hígado, a convencerte de que son los tuyos, y aunque quizá cometan errores o metan las patas, son como de tu familia. Es convertir la política nacional en un Madrid-Barcelona. Sí. Esa es la jugada de esta gente. Y eso es lo que hace que a esta gente, otrora o en otro tiempo sensata, que todos conocemos, están defendiendo esto. Y están entrando en el relato y en el juego de la amnistía. Gente sensata que te dice, pues ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en que se consulte? ¿Qué hay de malo? Yo no estoy diciendo que haya de malo. Me hubiera parecido legítimo que hubiera ido a las elecciones Sánchez diciendo que hay que hacer una consulta en Cataluña. Me hubiera parecido legítimo que lo hubiera hecho y que el pueblo se hubiera manifestado sobre ese particular. Pero ahora, solo como consecuencia de la aritmética electoral, no coger y hacer una coalición de gobierno con un proyecto común, no, sino que le tengo que dar un puñetero foco donde se ha ido contentando cada parte con su demanda particular. Y cómo se ha sumado con la Acción Canaria a última hora también con sus migajas, ha sido de todo menos decoroso, ¿no? Eso por un lado. Otra cuestión que quería comentar, cómo ya Sánchez y cómo su gobierno está deslizando más mantras claramente comunistas. Cuando habla de democracia popular, ya sabemos, mira, la contaminación entre el legislativo y el ejecutivo es muy directa y con mayoría la tienes. El último baluarte de nuestras libertades es el Poder Judicial. Por eso van a por los jueces. Y en todas las dictaduras con apariencia de democracia, como Venezuela y como otros lugares, lo hacen igual. Buscan la justicia popular, buscan jueces de boina roja, que interpreten esa interpretación flexible de la norma en función de la sensibilidad social, ¿no? Que al final la norma te permita cualquier cosa, ¿no? Y eso ya lo están deslizando. Ya lo están deslizando. Nada contra el pueblo, nada contra lo que se vota, nada contra... Oye, que no, que hay... una democracia sana se basa en las instituciones y en los controles. Y controles independientes. Y la justicia es la garantía de que cualquier ciudadano puede reclamar ante un abuso, aunque sea solo una circunstancia de él individualmente considerado. Sobre jueces aquí una noticia también, luego hablamos también de esto. El Supremo anula el dedazo del fiscal general para ascender a Dolores Delgado. La sentencia concluye que la designación no atendió a razones de mérito y supuso un ejercicio de desviación de poder. El varapalo del Tribunal Supremo, la exministra de Justicia, el fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y su sucesor, Álvaro García Ortiz. Esta Dolores Delgado es la que dijo: la prisión permanente revisable es una pena inhumana. Lo repitió varias veces en el Congreso, es decir, que le metamos una prisión permanente revisable a un individuo que viola y mata a una niña, esto para esta señora es una pena inhumana. Pues esta es la señora Dolores Delgado. Bueno, el alto tribunal ha estimado parcialmente el recurso presentado por otro candidato a fiscal de la Sala de lo Militar, al entender que se aprecia desviación de poder en la propuesta del ejercicio de potestad administrativa para fines distintos de lo fijado en el ordenamiento jurídico. Bueno, los jueces siguen haciendo
su trabajo, porque ya también respecto a García Castellón, que hay otra noticia sobre el caso Tsunami. Ellos siguen haciendo su trabajo. Vamos a ver, yo creo que, hombre, lógicamente nos tenemos que centrar en Pedro Sánchez porque es el presidente del gobierno, pero el personaje más siniestro de este gobierno es Bolaños. Yo lo he dicho muchas veces, Bolaños. Pensé que ibas a decir otro nombre, uno del gobierno. Su libro de cabecera. Mete a Conde Pumpido en el gobierno también, porque también. El libro de cabecera de Bolaños son los principios de Goebbels sobre la propaganda. ¿Sabes? Y lo aplica a la perfección. Goebbels es el ministro de la propaganda nazi, para que sepan las personas que no lo sepan, por eso lo además, bueno, que ha influido en gente no solamente nazi, sino en comunistas, en todo. ¿Sabes? Bueno, de hecho, yo creo que ese libro también lo utilizaba Pablo Iglesias en sus momentos buenos. Entonces, él tiene muy claro, y lógicamente lo está llevando a efecto, que un escándalo se acaba con otro mayor. Y yo iba a decir eso. O sea, lo que hoy, esa sentencia en la que se acusa al fiscal general del Estado de desviación de poder, imaginaros lo que es esto. O sea, es gravísimo. Que el alto tribunal, el Tribunal Supremo, acusa al fiscal general del Estado, que es el que tiene que velar por la justicia, por el derecho y de todos los ciudadanos, lo acusa de desviación de poder. Y no pasa nada. Es decir, pero la desviación de poder, por supuesto, se acusa al fiscal general del Estado porque es al que han denunciado ese fiscal que tenía mayor derecho. Pero el que lleva al Consejo de Ministros es la ministra Job, la ministra de Justicia. Pero los que han votado eso son todos los ministros de Podemos, del PSOE. O sea, lo que dice esa sentencia es que hay una desviación de poder en el gobierno de este país. Y eso, decir eso y decir que hay una dictadura, hay un paso. Sobre todo cuando no hay consecuencias. Porque todavía, vamos a ver, cualquiera se puede equivocar. El fiscal general del Estado, el presidente, todo. Pero en política, como decía Pablo Iglesias y Monedero, en política no se pide perdón, en política se dimite, ¿vale? Y eso es lo que no se ve en este país, que nadie dimita. Y mira que pronto se le exige la dimisión a una concejal por poner de un pueblo que nadie sabe ni de dónde está el pueblo, por poner un tuit. Fíjate tú cómo funciona la maquinaria de una parte y cómo no funciona la maquinaria del resto. Y yo... ellos han terminado, el doctor ha terminado con una cosa que para mí me parece que es importantísimo, y por eso yo en el comentario de hoy no he hablado del gobierno, he hablado de Milei. Lo que ha hecho el pueblo argentino va a tener una repercusión enorme. Otra cosa distinta será si Milei va a triunfar, va a durar más, va a durar menos, porque bueno, todos sabemos también cómo funciona la política, y Milei no tiene un partido detrás con una estructura, ¿vale? Eso, pero bueno, en el Parlamento. Exactamente, pero eso sería otra cuestión. Lo que sí está claro es que en un país como Argentina, derrotar por casi 12 puntos de diferencia al peronismo, es decir, es como si Franco hubiese en su momento convocado unas elecciones y cualquier persona de un pueblo se hubiera presentado y le hubiera sacado 12 puntos a Franco, porque el peronismo en Argentina es igual que era la Falange en España en la época de Franco, e igual que era el PRI mexicano en su momento. O el PSOE en Andalucía. O el PSOE en Andalucía durante 37 años. ¿Entiendes? O sea, esa repercusión, eso lo que ha sucedido va a tener repercusión, por supuesto en América, pero también aquí. O sea, acordaros que porque Pedro Sánchez se ha equivocado, como en tantas otras cosas. Bueno, Milei le tiene que dar las gracias a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez, cada vez que respalda a un candidato americano, pierde las elecciones. Milei tiene que estarle eternamente agradecido a Pedro Sánchez por apoyar más al candidato peronista, ¿no? Y luego, claro, a la gente hay que decirle la verdad. Cuando aquí ya nos hemos confundido, cuando aquí se habla de la izquierda argentina, estamos hablando de los Kirchner, que es una de las familias más ricas de Argentina. Esa es la izquierda bogue, como yo le llamo muchas veces, que a este gobierno que tenemos nosotros les encanta. Es decir, porque a ellos los pobres les molesta enormemente. Lo que les gusta son los rojos con 1.000 y pico de millones de dólares de patrimonio que tiene la Cristina Fernández de Kirchner, curiosamente puestos a nombre de sus dos hijos, el hijo y la hija, por miedo a la justicia. Es que el candidato que tenía enfrente, el candidato peronista,
Yo no entiendo cómo un político que ha sido responsable de una inflación del 142% se presenta. Hay que tener mucha cara. No, porque ellos estaban seguros de que iban a ganar. Bueno, y si no ganaban, para eso el recuento lo hacía Indra. Porque el fundamento... Que el recuento de esos votos lo ha hecho Pedro Sánchez. Y porque el fundamento de su programa era la permanencia de las subvenciones. Claro. O sea que, hablando aquí de los jueces, me da la impresión, que muchos de aquí estamos en el mundo jurídico, algunos de aquí estamos en el mundo jurídico, de si la gente llega a darse cuenta... Acércate al micrófono, que Javi sale, dice que os acercáis, pues si no se va a volver loco el chaval. Si el personal llega a darse cuenta de lo importante que es para nuestro sistema político, sistema de libertades, que los jueces estén tranquilos y que sepan que siguen sometiendo única y exclusivamente al imperio de la ley, sin ningún tipo de fiscalización de otro tipo. Si se da cuenta la gente que las menciones del lawfare en el pacto entre Junts per Catalunya y el PSOE es, primero de todo, un aviso a navegantes, con independencia de que luego la ley de amnistía no venga. Es decirte, juez, ten cuidado a ver a quién tocas, porque puede haber una acción de responsabilidad contra ti y cumpliendo con tu deber y todo, puedes tener una serie de responsabilidades, incluso ser apartado de la carrera judicial. Eso no ha ocurrido nunca. Y eso es gravísimo. Y que se dé cuenta la gente, porque una cosa de jueces, el suélite, que no, macho. Que el juez es esa persona, con sus errores, por supuesto, que esa es otra de las cosas, los medios con los que cuenta la justicia, que son, Paco lo sabe bien, ridículos, la carga de trabajo que tienen los jueces, que es tremendo, las condiciones en que se desarrolla ese trabajo, de verdad, de todos los operadores jurídicos, es realmente imposible de llevar y eso va al colapso. Estamos en un colapso ya permanente, Es decir, el decanato en Huelva, las cosas entran, se pasan meses allí sin que salga siquiera repartido los asuntos, Eso va más, pero por lo menos en esas condiciones que tenga la garantía de que solo se someten a la ley. Es que eso lo quiebra todo, es que es muy importante, te digo, porque la contaminación entre ejecutivo y legislativo, en mayor o menor medida siempre lo hay, pero el Poder Judicial siempre se ha mantenido un poco aparte de eso, ¿no? Y eso está auténticamente quebrado en este momento. Y luego está el perjuicio económico que trae todo esto que está ocurriendo en España. Luego hablaremos de eso. Sobre el juez. El juez eleva el caso Tsunami al Supremo tras imputar a Puigdemont y Rovira por terrorismo. Esto no es de hace 2 años, que esto es actual. Bueno, García Castellón también ha pedido al Tribunal Supremo que investigue a Marta Rovira y otras 10 personas más por presuntos actos de terrorismo. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que investiga a los presuntos responsables de Tsunami Democratic. Tsunami Democratic son estos que quemaban contenedores, que rompían escaparates, que cortaban carreteras, que secuestraban a personas en las estaciones de tren, aeropuertos, en fin, terrorismo. Que, bueno, por el papel de los disturbios registrados en Cataluña tras la condena a los líderes del golpe de Estado en otoño de 2019. Bueno, pues, como digo, los jueces siguen haciendo su trabajo. ¿Y tú crees que alguien le puede decir, oye, señor García Castellón, meta esos papelitos debajo del cajón, hombre, y quédese quieto? No te quepa la menor duda que hay nombres y apellidos que ahora mismo se les está investigando, buscando, agencia tributaria, seguimiento, en lo que da. Esta gente no se para en nada. Y eso, eso es heroico. Y te digo una cosa, el tema, digamos, no lo tengo totalmente dominado jurídicamente, pero sé que los delitos de terrorismo tienen, en cierto modo, categoría federal, digamos, de la Unión Europea. Son perseguibles, son imperseguibles. Eso significa que una amnistía de carácter nacional no puede neutralizar que esos delitos sean perseguibles en toda la Unión Europea. O sea que la jugada, creo, que va un poco por ahí. La jugada de García Castellón. Y es el parapeto, quiero decir, que está la gente jugándose el tipo por nuestras libertades. Yo creo que hay que reconocérselo. Pues desde aquí el apoyo a los jueces que siguen haciendo su trabajo, nuestro apoyo incondicional a todos los jueces. Yo quisiera decir un par de cosas muy breves, y otra un poco más larga. En cuanto a lo que ha hablado Carlos sobre que Albert Rivera se vio venir a Sánchez, yo solo he conocido a 2 y creo que lo hemos dicho aquí más de una vez. Uno fue Albert Rivera, a nivel local, Enrique Arroyo, en tu programa. Dice que yo sostenía que era imposible
que este hombre se mantuviera en el poder en estas condiciones, al principio de su legislatura. Y Enrique Arroyo me decía, no sea... no te confundas porque no conoces al personaje. Y efectivamente no lo conocía, hasta qué punto su falta de escrúpulo es un paradigma de lo que es la perversión de una persona. Eso por un lado. La carcajada. La carcajada es la representación visual, bucal, de un individuo que solo quiere a su alrededor cipayos. Y un cipayo, para los que no lo entiendan, es aquel que aplaude un palmero. Aplaude, y no solo aplaude, sino que pone la alfombra para que ande a gusto. No admite ningún obstáculo, no le pone ninguna pega, esos son cipayos. Y tiene 120 cipayos en el Congreso y no sé cuántos miles de cipayos en los ayuntamientos, diputaciones, etcétera, etcétera, de la geografía española. En tercer lugar, cuando digo que es una organización criminal, vuelvo a decir otra cosa. Esto que, como bien decía este señor Bolaño reúna en su figura la justicia, el legislativo, con las relaciones de las Cortes y la presidencia del Ejecutivo, eso es un ataque a la igualdad constitucional del artículo 14 de la Constitución. Y la igualdad, y eso lo he referido hasta la saciedad, está en el artículo 14. Detrás de la igualdad vienen los demás derechos fundamentales. Y hay una palabra que mucha gente no conoce, pero que yo la voy a decir y que la he dicho en alguna ocasión. La igualdad adjetiva a las libertades. ¿Y qué quiero decir adjetiva? Que se le coloca un calificativo o un especificativo a lo que es una libertad. Libertad de información. Sin igualdad no hay libertad de información, porque tú no puedes estar en una jaula aunque sea de oro. Y yo merodeando por la calle. La igualdad nos hace a todos no discriminados, no ninguneados, no apartados, no despreciados, a todos iguales. Desde el momento en que no hay igualdad, con Cataluña no hay igualdad, si la ley de amnistía al final procede, eso legitima las actuaciones ante Ferraz. La legitima, es una desobediencia legitimada por una democracia ilustrada, una democracia ilustrada. Y por último, aunque después hablemos de otra cosa, lo que has dicho de Lola Delgado, la señora fiscal, que fuera fiscal general, que fuera ministra de Justicia y que ahora es fiscal de sala togada de lo militar. Eso no es desviación de poder, que es el nombre que se le da jurídicamente. Eso es depravación político y social. Depravación. Quien hace esa depravación no es solo la señora Lola Delgado, la hace el fiscal general del Estado al que ella designó como sucesor. Y la firma Pedro Sánchez como caudillo de esta mafia o de esta secta inmunda e infecta. No sé si te acuerdas, Paco, no voy a decir los nombres por no herir a nadie después de tantos años. Hace 14 o 15 años, en tu programa de entonces, en la otra emisora, de la calle... Cantero Cuadrado, se produjo un escándalo en Huelva. El escándalo es que a la hija de una vicepresidenta de la Diputación, no voy a nombrarla, se le concedió a dedo un puesto en la Consejería de Educación. ¿Cómo se le consiguió? Como se le ha conseguido a Lola Delgado, la Fiscalía togada, haciéndole un perfil... Un traje a medida, ¿qué se dice? Un traje a medida. Un perfil imposible de imitar. Solo lo podía tener ella. El escándalo fue enorme. En el programa aquel dimos por aquí, por allá y por acullá. Sí. Y estábamos hablando cuando el PSOE estaba en su apogeo, que fue el gran batacazo que se llevaron entonces. Bueno, pues... Si hay desviación de poder, ¿por qué hay desviación de poder? Porque mire usted, para llegar a un puesto público de esta categoría, aunque sea de profesor de un instituto o de un maestro de un colegio, hacen falta unos principios administrativos que son esenciales. Libre concurrencia. Si no puede concurrir, yo también. Mérito. Capacidad. Publicidad. Transparencia. Y, por supuesto, igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades. El fiscal Luis Rueda, que es el que ha hecho detonar jurídicamente este escándalo, pues ha ganado en el Supremo. Ha ganado en el Supremo porque él ha podido concurrir libremente, ¿cierto?
pero no han valorado sus méritos como corresponde a su verdadero currículum, al verdadero baremo que se tenía que haber elegido. Y eso le está diciendo, mafia, sectario, oiga, se lo estamos diciendo al fiscal general actual del Estado, al fiscal general. ¿Y qué pasa con el problema de la desviación o depravación de poder? Que no es anulable, no corresponde al artículo 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo, no es nulo de pleno derecho, es anulable. ¿Qué quiero decir? Que ahora tiene que volver a empezar el procedimiento. Es decir, Luis Rueda tiene que presentar su currículum, Lola Delgado tiene que presentar el suyo y esta vez hacerse bien. Pero eso que lo haga un fiscal general, decimos, ¿en qué estado estamos? Esto no es un estado democrático, esto es un estado comunista totalitario. Tú dijiste antes Pumpido no es del gobierno, pero mételo también, Paco, mételo también ya ahí. Es el referente de este gobierno. Cualquier cuestión de constitucionalidad que se haga si se aprueba esta puñetera ley en el Congreso, cualquier recurso de constitucionalidad se va al garete cuando llega al TC. ¿Por qué? Porque Pumpido ha dicho que esto va para adelante y no nos volvamos locos. Pumpido ha redactado el texto. Efectivamente. Y esto solo lo podrá parar cuando solo un juez, García Castellón, por ejemplo, Manuel Marchena, por ejemplo, eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión de prejudicialidad, porque el recurso de constitucionalidad ya está amparado por la ley, diciendo no suspende la ley. El de prejudicialidad sí suspende la ley. Nuestra esperanza está en Europa, no en la Unión Europea, sino en el Tribunal Europeo de Justicia. Perdón, pero yo a eso le doy un matiz. Europa no. Exactamente. El tribunal. Correcto. La justicia europea. Europa con Ursulita no nos dice nada. Pero la presidenta del club de fan de Pedro Sánchez, que es la señora von der Leyen, en junio ya está fuera. Bueno. Con las elecciones, tras las elecciones. Espérate, porque se va a estar quieta, porque puede necesitar los votos de Sánchez para continuar en la comisión. Va a permitir en lo político, yo no digo lo judicial, Europa va a permitir en lo político que haya una cabeza de puente de las dictaduras, de las narcodemocracias y por tanto dictaduras del cono sur con España. Claro. Porque esto se propaga. Es que la hoja de ruta de Sánchez y su banda es implantar la dictadura socialcomunista venezolana aquí. Y es lo que dice Sánchez. Claro. Lo que dice Carlos, que vamos a parar esto antes de que pudiera llegarse. Y no he querido especificar más. Lo de Milei va a tener repercusión en toda América y aquí también. Porque ahora, vamos a ver, es que estamos hablando, el Club de Puebla, para entendernos, ¿quiénes lo forman? Lo forman esta gente y los países, las narcodictaduras de las que tú hablas. Vale. Milei ahora va a tener acceso a todo lo que hay ahí. ¿Quién ha estado financiando a toda esta gente? ¿Cómo se han financiado? ¿Entiendes? Y a lógicamente, no le van a tapar la boca. A no le van a tapar la boca, ni le van a hacer como a la pobre que se cargó a Evo Morales, que fíjate tú la que le liaron, coño, que la han metido, casi la meten en la cárcel y todo. Luego a ella. ¿Entiendes? A no. Pero por eso porque a veces, perdona, y termino, a veces cuando se le acusa a la gente, es que ese está loco. Bueno, hay locos muy cuerdos. Y si algo tiene es que él ha dicho, viva la libertad, carajo. Y la libertad, antes lo hemos dicho, la libertad es un valor absoluto que no tiene apellido. Y eso lo entendieron perfectamente los franceses. Y hoy tenemos nosotros esta democracia gracias a la libertad, a la igualdad y la fraternidad. ¿Vale? Y además nos gusta la fruta. Pero por esa frase me encanta. Por eso hacía yo el matiz. Yo en lo político europeo no creo. O soy escéptico. Pero en los tribunales sí creo. Y hay una diferencia, y aquí hay ilustres expertos jurídicos, ¿no? Aquí se va a hacer una evaluación de lo abstracto en relación a la ley de amnistía. Fíjate hasta el punto que llega la manipulación, que no han tenido recato alguno en un subsecretario hasta antes de ayer nombrarlo letrado mayor del Congreso de los Diputados, que ya antes de leerse la ley, salvo, como bien decía Carlos, que haya sido uno de los participantes en la elaboración, sobre todo, de la exposición de motivos de esa ley,
en 48 horas ya ha podido hacer un juicio de valor para decir aquí no... Se ha limitado a firmar la entrada. Tiene miedo, porque claro, ese letrado mayor sabe perfectamente que puede acabar en un banquillo. Y él ha dicho que no es radicalmente inconstitucional. Bien, pero, esa palabra radicalmente es tirarle la pelota pero a los le da diputados. paso, Protegerse de alguna manera, ¿no? Protegerse de alguna manera, Él no ha dicho que sea constitucional. por si acaso. Ha dicho que no es Tú radical. sabes que en la admisión a trámite no se hace un control, se hace un control de requisito formal, no se hace un control de fondo sobre el fondo. Pero vamos, es Le una da cobardía paso- por parte de ese individuo, le porque da no paso se puede estar a- un poquito Claro, embarazado. pero le da paso a la O se está, valoración o no se está. por la mesa, que lo incluirá pronto en el orden del día y más todavía. Es que habéis nombrado a Conde Pumpido. Yo siempre hablo del condado de Pumpido, el Tribunal Constitucional, el condado de Pumpido. Eso se lo debemos a Casado también. Entonces, hay algo que profesionalmente es inadmisible desde el punto de vista ético, moral y como queramos. Y lo decía Max Weber, ¿no? Siempre hay que anteponer la ética de la responsabilidad a la de la propia convicción. Yo en 40 años no le he preguntado jamás el pensamiento político a un paciente mío. Porque en el ejercicio de la profesión tú te debes a la ética profesional y no a tus conceptos ideológicos. Y eso es lo que no va a hacer, ni está haciendo, ni ha hecho nunca el señor Conde Pumpido. El señor Conde Pumpido, que probablemente sea uno de los redactores, y algo que yo te decía aquí, Paco, y lo recuerdo últimamente. Cuando yo este verano decía, la amnistía está hecha. Es que Santos Cerdá ha aceptado que en el mes de marzo ya estaba hablando con Puigdemont. Es que, Vale, O sea, es que eso que es muy llevaba- grave. eso es grave, lo que Eso es acabo de mucho decir. más grave que Claro. todo lo demás. Porque en el mes de marzo sabía ya que iba a haber elecciones, sabía que iba a necesitar los votos de Estaba Jun, todo sabía... planificado. O sea, quiere Todo. decir que los resultados electorales no son los que han salido de las urnas, sino los que ellos ya tenían Bueno, previsto. al menos, Podía tener- Hombre, al menos dan Podría pie- ser que tuviera dan- los canales abiertos dan pie a para ir los- trabajando No, pero posibilidades de vamos futuro. a ver, ¿eh? podía haber dicho, el tío se podía haber recatado un poquito y haber dicho, no, después de mayo, cuando vimos, Cuando vimos marzo. que- En marzo no, las elecciones generales se producen como consecuencia de las elecciones municipales. Por lo tanto, en marzo, ¿de qué estaban negociando? Por eso digo... Sí, lo que pasa es que ¿Y como para era qué? Que- era un escenario posible. Pero estaba- que vamos estamos- a entender. Vamos, estamos- Santos Cerdán tampoco era nadie por entonces, ni casi ahora, ¿no? Pero bueno. Estamos en un entramado, digamos, ideológico Organización político. criminal. Sí, yo creo que tú lo has definido Ideológico perfectamente. político, Eso suponiendo, explica ese funcionamiento. suponiendo que el sanchismo sea una ideología, que también es mucho suponer, ¿no? En la que se está buscando clarísimamente, no es la amnistía ni la Constitución ni nada, es el cambio de modelo. Es el cambio de modelo. Nos quieren llevar, como decíais vosotros antes, a una como Huelva en el ferrocarril, a una estación término de la que no haya posibilidades de vuelta atrás. Ese es el plan finalista. bueno, de esto. Javi, que tiene... Quien Javi puede tiene... volar, perdón, Sí. quien puede volar todo esto es Podemos. Ahora mira, lo tengo Es que apuntado aquí, veremos a ver Faraco. lo que tardan en irse al grupo mixto. Eso es lo que te iba a Digo, preguntar, quien pero puede antes... volar todo esto es Podemos. Porque ahí hay dos personas que son los que dirigen eso, que es Monedero y Pablo Iglesias, que ya no necesitan ninguno de los dos. No, Luis. Pero Marcelo. vale, pero no necesitan la política para nada. Y esa gente, o sea, hombre, Iglesias es tan narciso o más como Pedro Sánchez, ¿vale? Entonces, aquí hay una pelea ahora de ego. Aquí hay una pelea de ego. Y le han hecho, hombre, yo creo que lo que le han hecho es el mayor desprecio. A mí hoy me ha encantado la ministra de Igualdad en su despedida, me ha encantado. Vamos, yo cuando escuchaba eso, digo, ese discurso se lo hubiera hecho yo. Y diría, encantado, encantada, encantade, ¿no? No, eso no se lo diría. Bueno, Pero vamos el a... resto sí. Antes de entrar en eso, si Podemos ha muerto o no, ahora os preguntaré. Hablando de Europa, el magnífico mensaje, discurso, alocución que hizo el diputado portugués, eurodiputado Rengel, el pasado sábado en Cibeles, que Javi lo tiene por ahí preparado. Dura como 6 minutitos, pero merece la pena porque la gente se emocionó con lo que este señor dijo
y argumentando que no es un problema de España, la ley de amnistía, sino un problema de Europa y bueno, confiamos en que Europa tumbe esa ley. Javi, cuando quieras. Incluso subirá en algunas marquesinas. El eurodiputado del Partido Socialdemócrata portugués, Paulo Rangel, a quien agradecemos muy especialmente su asistencia. Paulo, cuando quieras. Paulo Rangel, eurodiputado portugués, que ha querido estar esta mañana en Madrid compartiendo con todos los manifestantes. Falta nos harán portugueses y hasta holandeses. Sí, nos señor. hará falta de todo. Sí. Queridas amigas, queridos amigos, hermanas y hermanos españoles, la Europa está con vosotros. La Unión Europea está con la democracia, con la libertad, con el Estado de Derecho, con el respeto por la separación de poderes. Y quiero decir a todos, y a todas, españolas y españoles, que es un orgullo ver en esta multitud toda esta gente con banderas de España y banderas de Europa para decir que España es un marco de la democracia y del respeto por los derechos en toda la Europa. Estamos aquí con las españolas y los españoles en la calle para luchar pacíficamente, serenamente, por la separación de poderes, por la democracia, por el Estado de Derecho, por la igualdad entre todos los ciudadanos de España. España ha sido un ejemplo durante la transición para la democracia, un ejemplo para toda la Europa y para todo el mundo de cómo hacer un Estado de libertad, un Estado plural, sin que haya discriminación y sin que haya una desigualdad. Pues hoy, España, 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 España. Caros amigos, caras amigas, la ley de amnistía no es un problema de España, es un problema de Europa. Europa no tolerará la ley de amnistía. No vamos a aceptar, porque no aceptamos en Polonia, no aceptamos en Hungría, no aceptamos en Rumania que haya una ley de amnistía que es solamente dada para comprar votos en el Parlamento. En toda mi vida, como jurista, como político, como ciudadano, nunca he visto una democracia en que se acepte, que se pueda aceptar que comités parlamentarios van a escrutinar, van a fiscalizar los tribunales y el Poder Judicial. Esta es una línea que no se puede ultrapasar. Y por eso, por todo eso, vos prometo, en el Parlamento Europeo, en Bruselas, por todos los países de Europa
Nos vamos a apoyar los ciudadanos en la calle a resistir. No vamos a dejar que España, puro oportunismo político, deje de ser una referencia mundial de la libertad, de la democracia, de la convivencia con respeto por el Estado de Derecho. Caros amigos, esta ley de amnistía, el acuerdo que el gobierno de Sánchez ha hecho, es peligroso para la democracia liberal, para el Estado de Derecho. Y por eso os digo, es peligroso también para la unidad de España. Y por eso les digo, con el premio Nobel de Galicia, muy cerca de mi ciudad de Oporto, os digo a todos, hoy y todos los días, el que resiste, gana. El que resiste, gana. Amigos, voy a terminar. Y voy a terminar contándoos esta pequeña historia. Cuando era teenager, joven, acostumbraba a ir a Madrid, a Barcelona, con mis amigas y mis amigos, ver la alegría de vivir del pueblo español, su amor a la libertad, a la diversidad, a los derechos, a la movida. Y en esos tiempos siempre decíamos con orgullo, Madrid me mata, España me mata. Pues que lo que os digo, en este momento grave, histórico de la vida constitucional y política de España, vos digo, España, no te mates, España, no te mates. Gracias a todos. Hemos recordado el discurso del eurodiputado portugués, el señor Rangel. Bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante repetir y recordar esas palabras magníficas de este eurodiputado. Javi, tenemos imágenes de la calle Ferraz, ¿no? El partido en el que todos han perdido la dignidad y la vergüenza. ¿Hay mucha gente hoy o no? No sé si tenemos ahí las imágenes cuando quiera. A ver. ¿Sí? Ah, mira, me gusta. Los mensajes europeos me gusta importante, ¿eh? Me gusta. Aléjate del Partido Comunista Chino, eso en referencia a Pedro Sánchez. SOS Europa pidiendo SOS a Europa, no a la amnistía, que lo pone en inglés, para que Europa sepa que la gente está reclamando. Es el 19º día que llevan las personas ahí manifestándose, y además me gusta esos carteles en inglés, también me gusta pidiendo ayuda a Europa. Bueno, el registro digital del Parlamento Europeo se colapsó. Acércate al micrófono. Acércate el micrófono a ti para que estés más cómodo. Del Parlamento Europeo se colapsó con la carta que se preparó desde la plataforma Hay Derecho, de las miles y miles de cartas que se han mandado, que hemos mandado los ciudadanos españoles, pidiendo a Europa que intervenga contra la amnistía. Mira, venimos en traje porque España está de luto. Ahora es importante, yo animo a la gente, hay que seguir en la calle, es permanente esa manifestación, hay que seguir ahí en la puerta del Partido
socialista, insisto, un partido en el que todos han perdido la dignidad y la vergüenza y los españoles se lo estamos recordando. El día 6 habrá otra gran manifestación, ya daremos la información que va a convocar el Partido Popular, día 6 de octubre. Oye, ¿consideráis que seguir en la calle es importantísimo para evitar que se implante la dictadura socialcomunista en España? Yo no tengo ni la más mínima duda. Vamos a ver. Cuando decía Juan de Mariana que cuando la tiranía se impone, el ciudadano tiene derecho a acabar con el tirano, con cualquier medio. Y lo que hoy se está imponiendo en España es una tiranía, puesto que si no le da a la gente las posibilidades de ser libre, de luchar, y sobre todo después, como hemos dicho aquí, que un partido se presente engañando, o sea, como si unas elecciones fueran un cheque en blanco, no, señor. A unas elecciones se presenta un partido, unos candidatos y un programa, ¿vale? Y tú lo que no puedes es decir que esto es blanco y cuando termine, como ya tengo los votos, digo, no, ahora yo esto lo pinto de negro. No. Usted, eso es un contrato, o debiera ser un contrato. Exacto. Juan de Mariana, que está influido por Locke, al que yo antes me refería, dice que cuando no hay consentimiento de los gobernados, estos tienen derecho a la desobediencia. Pero hablaba incluso de matar al tirano. Sí, pero estamos hablando de un sacerdote. Vamos. Eso es, pero estamos hablando de 3 siglos antes. ¿Ya? Pero quiero decir que la desobediencia es lícita, incluso buena, en cualquier momento en el que alguien reciba un castigo injusto. Y estamos en ese momento, estamos, digamos, coaccionados, porque todo esto es un procedimiento coactivo que nos viene de arriba. El gobierno tiene capacidad jurídica de castigo, punitiva, pero no de pisoteo, no de restarnos igualdad, no de restarnos libertades, de eso no tiene derecho. Y los ciudadanos, los gobernados, como dice los ilustrados, dice Locke, los gobernados tenemos derecho a la desobediencia. No quiere decir a la violencia, a la desobediencia. Y cuantas más reuniones haya en Ferraz, pero no solo en Ferraz, sino en la calle La Palma, aquí en Huelva, donde fuere en cualquier capital de provincia, eso es absolutamente democrático. Es el jarabe de palo del que hablaba Pablo Iglesias. En la nuca. Efectivamente. Pero con esto quiero decir una cosa antes que se me olvide. O tumbamos la amnistía, y si la tumbamos no va a ser el pueblo. El pueblo llegará un momento en el que nos cansemos, porque somos así. Pero esto o lo acaban los jueces, y lo que no deben ni los jueces, ni los partidos políticos, ni el pueblo, dejar el marrón en manos de Felipe VI. Yo he apostado y sigo apostando, de forma oral o de forma escrita, que si esta ley injusta, infame, maldita y malvada, no la frenan los partidos políticos, no la frenamos los ciudadanos y no la pueden frenar los jueces, apuesto en esta mesa que Felipe VI no firma la ley de amnistía, no la sanciona, y me dirán, es que te cargas la democracia. Digo, no, yo no me cargo la democracia ya está cargada. Hay un refrán que los viejos, la jerusía que estamos aquí, tenemos muy, muy presente porque hemos vivido épocas de carencia. Más vale una roja que 5 amarillas, y estamos llegando ya a la roja, morada, vermellona y sangrante. Y para arreglar algo, a veces hay que desarreglarlo completamente. Y entonces se empieza a arreglar. El rey no tiene por qué sancionar una ley injusta. ¿Sancionaría el rey la ley de la esclavitud? No podría sancionarla si tiene un poco de sentido común. ¿Sancionaría la ley de la pederastia? ¿Sancionaría la ley de la pena de muerte, la implantación de nuevo de la pena de muerte? No la sancionaría. ¿Por qué va a sancionar una ley que no es más que el resultado de una coima, de un cohecho, de un soborno constante, que es aprobada en el Congreso por los mismos socios que se benefician de ella? No puede aprobar el rey eso. La crisis constitucional sería bestial.
las hordas marxistas y comunistas y totalitarias se tirarían sobre la corona porque están deseándola. Yo había apostado y sigo diciéndolo en público que el rey, si antes no la frenamos los demás, que es lo que tenemos que hacer, no sanciona esa ley. Caiga quien caiga, cueste lo que cueste. Me recuerda la figura además del fraude de ley. Del fraude de ley. ¿Por qué? Porque el fraude de ley se da cuando procedimientos que aparentemente son legales se articulan de tal modo para perseguir un fin, por ejemplo la desviación de poderes, una de sus posibilidades, un fin distinto del objeto que aparentemente se defiende. Aquí no se busca la pacificación, es mentira. Aquí no se busca sellar una paz, es mentira. No hay renuncia tal. Es efectivamente el precio por el apoyo a una investidura. Y una segunda cosa que quería decir, ¿por qué es importante estar en la calle? Muy importante. Y que se vea que hay apoyo popular, que el español no se doblega ante este abuso. Por muchas cosas, por Felipe VI, por los jueces que están ahora mismo en el punto de mira, que ese juez que va a tomar esa decisión, que sabe que puede seguir graves perjuicios para su persona, siente el calor, que hay un pueblo ahí que le respalda. Claro. Y Europa por lo mismo, que no vea que es una cuestión meramente legal, sino que tiene un apoyo popular. Todo esto pesa muchísimo. Javi, métenos imágenes, de vez en cuando metiendo las imágenes de la sede del PSOE en Madrid. Cuando aquí se habla siempre, y además el Partido Socialista eso lo sabe manejar muy bien, sobre quien ponga en cuestión la legitimidad del presidente, bueno, poco menos que es un fascista. Bueno, pues yo la pongo en cuestión. No es legítimo, porque le voy a hacer una comparación a la gente para que lo entiendan. Tú imagínate que el Partido Popular en Huelva saca 11 escaños y el Partido Socialista 9, ¿vale? Y ahora el Partido Socialista a los demás concejales le dice, ¿ustedes qué quieren? Y dice un concejal, un partido, hombre, nosotros que tenemos un solar ahí en el matadero y lo que queremos es que nos pague 100 millones de euros por el solar que vale 1 millón. Y el Partido Socialista dice, hecho. Ustedes que necesito vuestros votos, ¿qué es lo que quieren? No, mira, yo es que mi padre está por tráfico de drogas en la cárcel y yo lo que quiero es que tú hables con el ministro de Justicia en cuestión, hombre, para que le den un indulto. Hecho. Eso iría a la cárcel. Claro. O sea, eso lo hace un candidato a la alcaldía y automáticamente, además públicamente, como se ha hecho aquí, y la Guardia Civil se presentaría allí en su casa y lo esposaría. No para escoltarlo, ¿verdad? No, y lo esposaría y se lo llevaría. Es lo que ha hecho eso Sánchez. es corrupción, ¿vale? ¿Y lo que eso es una corrupción palmaria. Y eso es no tener vergüenza, además. Bueno, pues eso, así ha comprado la presidencia del gobierno Pedro Sánchez, no de otra forma. Pero digo, y me parece muy grave, ¿por qué el sector, llamémosle progresista de este país, nuestros queridos conciudadanos, han comprado esta mierda? Pero no todos, Carlos, no todos, porque todos. Ellos previamente han dicho la tensión. ¿Cómo se crea tensión? Que viene Vox. O sea, Vox es el comodín. O sea, ya el comodín de Franco funciona poco. Fíjate tú si funcionaba poco, que ayer fue 20N y nadie se acordó que era el día del aniversario de la muerte de Franco. Es decir, solamente se acuerdan de él cuando se ven apurados o cuando no tienen argumentos. Vale, pues en política nacional, últimamente, como ya el comodín de Franco funciona menos, ahora funciona el comodín de Vox. ¿Y ese comodín para qué sirve? Pues sirve para que esa gente progre, o sea, diga, hombre, yo no me voy a manifestar en contra de Pedro Sánchez, porque entonces sería como votar a Vox. Oye usted, no. Usted tiene que tener una ética. Y si Pedro Sánchez es un sinvergüenza, usted puede ser el padre de Pedro Sánchez y si tiene ética diría, mi hijo es un sinvergüenza. Por eso, y yo no puedo dejar de decir que mi hijo es un sinvergüenza, no vaya a ser que gobierne Vox. Bueno, pues eso es lo que... Por eso es urgente, como hemos comentado fuera de imagen, es urgente restituir el concepto de centro-derecha o conservador, por hacer los dos grandes grupos con el muro en medio, porque alguien que busca la libertad y la democracia no habla de construir muros, esto es lo primero, ¿no? Y buscar un ejemplo parecido al de la CEDA. Es que el problema, tú dices, ¿cómo la intelectualidad está progre entre aquí? Es que
si nos remontamos en la historia a los inicios de la Segunda República, vemos que los que traen de verdad la República son los intelectuales. Marañón, Ortega y Gasset, Zamora. Y resulta que estos mismos personajes, incluido Azaña, que fue presidente de la República, Azaña no se fue, tuvo la guerra aquí, pero Marañón, Ortega y Gasset dice, no es esto, se tienen que ir de España, porque se dan cuenta que una vez instalado en el poder la República Popular, la que Largo Caballero decía, o ganamos en las urnas o habrá guerra civil, o habrá conflicto civil, se tienen que ir de España, porque siendo ellos los que se reúnen con Alfonso XIII y le dicen, usted se tiene que ir. Es que el problema es que jamás los quitaban de medio. Igual cuando esta chica cita a Lenin lo primero que es un golpista, pero el gobierno provisional de Kerensky, la toma del Palacio de Invierno, ellos sacaron el 25% de la Asamblea Constituyente. Es que la gente cree que Lenin derrocó al zar, y a quien derrocó fue al Partido Socialista, a los mencheviques, a Kerensky. Entonces resulta que si no se van de España se los liquida. Es que además esta gente han hecho una ley de memoria democrática ahora, ante memoria histórica, pero muy selectiva. Porque aquí cuando se habla de los crímenes de la guerra se olvida de que en plena guerra el Partido Socialista dio un golpe de Estado contra el Partido Socialista, que era el golpe de Estado de Casado, ¿vale? Contra Negrín, ¿entiendes? O sea, y ahí hubo, en los sótanos del Banco de España, había tiros en la nuca entre ellos. ¿Verdad? Que, lo que es evidente es que tanto Vox como el PP se tienen que plantear cómo tiene que ser el futuro de su línea ideológica, entre comillas. Si no, se saldrán con la suya tranquilamente. Bueno, el coste del gobierno de Sánchez, 22 ministerios, 13 tenía Rajoy, o sea, el doble, casi el doble. Pregunta de concurso. ¿Cuántos asesores, aparte de los 22 ministerios, cuántos asesores? 800, ¿no? 800 y pico. 1062 elegidos a dedo y 336 altos cargos. Una barbaridad. ¿Cuánto cuesta todo esto? 125 millones de euros. 125 millones de euros lo que va a costar el gobierno de Sánchez. 1062 asesores. Todos a dedo, lógicamente. Ya sabéis que los asesores no tienen que tener ni mérito ni capacidad, Paco. Eso es, tú eres mi amigo, venga para adentro. Es que yo no hice la EGB, no importa. Tú vente conmigo. Todo el ejemplo tenemos en el intercambio de cromos del fiscal general con el fiscal general o ministra de Justicia. Yo te nombro, yo me voy y tú me vuelves a nombrar. Y ya es muy importante cómo, y yo creo que lo debemos valorar, un poquito más allí. cómo está diciendo que el gobierno, la investidura y el gobierno significa que Sánchez va a seguir en tensión y va a seguir en guerra. Y os digo, porque una vez pactada la investidura y la tenía cerrada, él podía, no nos lo hubiéramos creído, sin duda, pero él podía haber tendido la mano. Él podía haber hecho un discurso conciliador, un discurso de concentración nacional. Digo, no nos hubiera engañado, pero lo podía haber hecho. Y hecho el gobierno, podía haber hecho el gobierno con mimbres más técnicos, al menos parcialmente, menos... No. Soldadesca de lo más grueso, gente achicharrada como Marlaska, que sigue ahí, la Marisú Montero, el alcalde de Valladolid, que es un impresentable. Matón de discoteca. O sea, bueno, pero Marlaska sigue no porque Pedro Sánchez quiere, sino porque Marlaska quiere seguir. Lo tiene pillado. ¿Tú crees? Oh, seguro. Marlaska sigue porque él quiere, no porque quiera Pedro Sánchez. Lo tiene pillado. Porque Marruecos quiere, ¿no? Bueno, es que, antes que se me olvide, lo que has dicho, no, yo lo suscribo absolutamente, la necesidad palmaria, evidente, de que PP y Vox de una vez se concilien las ideas, más que las ideas, las gestiones, las acciones. Pero sobre todo una cosa que yo no sé si coincidiréis conmigo. Tiene 1000 y pico asesores el gobierno, ¿cierto? 1062. Pero el partido tendrá bastantes menos, el PSOE, pero tiene muy buenos asesores. Muy buenos asesores.
Tú, no sé si antes habría en tus tiempos asesores de tu partido, es decir, asesores que formen en gestión, que formen en propaganda, que formen en notificaciones al exterior, en qué hay que decir, lo que no hay que decir, cómo hay que decirlo. No lo sé. Pero yo no sé si en el PP hay hoy esos asesores que son necesarios. Gente que sepa historia, que sepa derecho, que sepa sociología, que sepa periodismo. No hay una línea política bien marcada. Perdona que te interrumpa un segundo. Te digo por qué no existe eso. Porque el PP ha renunciado a la batalla cultural. Exacto. Exacto. Se ha convertido más en una gestoría, la única, en un órgano Consuelo Álvarez de Toledo. Esa es la única. Ayuso sí hace la batalla cultural. Anuncio porque tiene detrás Miguel Ángel. Yo creo que pero el partido como tal no tiene concepto de batalla cultural ni se lo plantea en el corto plazo. No. Gestión y gestión. Yo sí creo mucho complejo. Que hay familias en eso. Yo sí creo que está la línea, que aparentemente apoyada por Feijóo, de Borja Semper, el que al menos desarrolló la campaña de Verano Azul, que era una campaña ridícula para lo que se jugaba el país, ridícula, ¿vale? En una playa y en Madrid dando saltitos y tal, no sé cuánto, y luego que si hay gente con fuste, no solo Cayetana, sino más gente. Aparte, en el ámbito privado, casi todos tienen posturas mucho más firmes, ¿vale? Y evidentemente la línea Ayuso, que tiene unos grandes seguidores y tiene un gran apoyo. Yo creo que tiene que definir una línea política clara. Aquí lo que no puede ser que aparezca la Guardiola. ¿Por qué? Porque eso va a abrir los informativos de la Sexta, va a estar no sé cuánto. O sea, cualquiera que sea, no digo tampoco apretar las filas, pero tener muy claro y no permitir que una baronesa de 3 al cuarto líe la que lió esta chica. O sea, ¿quién eres tú para reventarle la política de pactos a tu jefe? Manifestando lo que manifestó, que no se podía tener un odio más abyecto, así que vamos, ni los de Podemos. ¿Quién eres tú? Y eso contaminó totalmente y afectó muchísimo a la campaña. Eso no se puede consentir. No se puede consentir. Perdón, Carlos, a eso es lo que yo quería llegar, que me alegro que lo haya adelantado No hay idea de política de cultura, ha renunciado a la cultura. Y no hay error más grande que el que renuncia a la cultura. Y Luis, antes de empezar estábamos Paco, Luis y yo esperando que esto iniciara, y dijo algo que yo no solo suscribo, sino que comparto al 100%, que él conoce cómo funciona el PSOE. Y cualquiera que esté poco avanzado en política sabemos cómo funciona el PSOE. Y el PSOE es una máquina de ganar elecciones, y para ganar elecciones no solo hace falta tener dinero y tener militantes, hace falta cultura. Y la cultura del PSOE la voy a resumir en 2 palabras. Una, Engels y Marx han sido para ellos los motores del movimiento social, de defender a los más vulnerables para acoger a los vulnerables y servirles a ellos de apoyo. Pero llega un momento que muere Engels, Marx empieza a decaer y llega Hegel. Y Hegel, con su dialéctica, sigue imponiendo la violencia como modo de alcanzar el poder y sigue imponiendo la economía como modo de echar fuera a los capitalistas, el gran capital. Pero con eso no ganaban las elecciones. Ya estábamos a principios del siglo XX y seguían a pie de los caballos. ¿Y qué hacen? Que son muy listos, pero muy listos y muy estudiosos. Y se cogen a Emmanuel Kant. Y dice, Emmanuel Kant es el que nos va a sacar del problema. La negrura de Marx, lo fúnebre de Marx, la oscuridad de Marx, la histericia como si fuera un hígado reventado por el alcohol, la histericia de Marx, hay que taparla de alguna manera, no de que desaparezca, sino que hay que taparla. ¿Y cómo se tapa? Con Emmanuel Kant, el imperativo categórico de Emmanuel Kant. Y dicen, no, hay que pensar con los corazones. Y cogen a ese monumento a lo fúnebre de Marx y le ponen una pátina muy débil de Emmanuel Kant y dicen, nosotros somos el pueblo, luchamos por el pueblo. Ver la cara, la pose, la posición, el discurso de Sánchez es totalmente impostado, es un histrión de primerísima magnitud, pero ese histrionismo no sale de él,
tiene un equipo de asesores que dice, sí, marxismo porque toca, pero a ese marxismo o le ponemos una pátina de blanco, de idealismo, o no vendemos, no nos compran un churro. Y eso no lo hace el PP, no lo hace Vox. Y eso tenían que hacerlo. Yo sabía que existía, no recuerdo el nombre, pero creo que lo has tenido tú aquí, creo que se llama Marifran. Sí. Que de alguna manera impartía clases o cursos a Vox. No sé si esa información es cierta, me ha parecido oírla, no la pongo en solfa porque no soy capaz de decirlo. Pero si Fran, que es politóloga, Marifran, perdón, es politóloga y tiene conocimientos de enseñanza, como Fran, hay muchos dentro del PP y muchos dentro de Vox que son capaces de darle una coherencia ideológica y de gestión, sobre todo de gestión, al PP y al Vox. Perdona, ayer estuve, una cosa, porque yo no frecuento esos sitios ni ninguno que no me guste. Fui a lo de CEPSA en las cocheras del puerto y escuché la presentación que hizo Pilar Miranda. Me quedé admirado, lo tengo que decir. Pilar Miranda habla como si estuviéramos en un café ante un público numeroso que la escuchaba atentamente y que como yo estaba a ver si le pillaba. No la pillé, porque lo hizo muy bien. Pero ¿cuántos de los que están con Pilar Miranda son capaces de seguir esa senda dialéctica que ella, a mi juicio, también marcó ayer? Porque cuando llegó la consejera no le llegaba ni a la cintura, dialécticamente y como mensaje. Pero Pilar Miranda tiene las ideas muy claras, tiene unos conceptos aprehendidos de Pedro Rodríguez, pero además tiene esa feminidad que sabe expresarse, que sabe llegar a un público y llega, y llega. Bueno, pues si Pilar, se preocupa de que sus concejales, no los de Huelva Capital, y le dice a Manuel Andrés, oye, cógete a 3, 4, 5, 6 expertos en demiología, en semiología, en sociología, y vamos a decirle a la gente cómo tiene que hablar, qué tiene que decir y qué programa tenemos que vender. Porque lo que no puede ser es que el de Felipe Arias diga una cosa y el otro diga otra. Eso tiene que ser de arriba abajo. Sí, pero ya aquí en Huelva tiene tu caldo de cultivo, tiene tu proximidad. Evidentemente hay temas locales que no te pueden definir de arriba, pero si te marcan líneas, tú ya lo puedes adaptar a esa realidad. Lo que no puede ser es que cada uno haga la guerra por su cuenta. Decía que el Partido Popular no se entera. La diferencia está... Hombre, yo aparte de que tengo parentesco con Pilar. Pues no lo sabía. Ella estaba... Sí, ¿qué te toca? Prima segunda. Prima segunda. Su madre y mi madre eran primas hermanas. Ah, no sabía. Y además una relación familiar intensa. Mi padre era médico de su abuela, igual que su padre era médico también, ¿no? O sea, que hemos tenido mucha relación familiar. Y de hecho, ella estaba en Nuevas Generaciones. Cuando yo estaba allí, ya ella militaba en Nuevas Generaciones. Esa especie de recorrido histórico, ideológico, cronológico que tú has hecho, para mí culmina en la escuela de Frankfurt, en los años 20 del siglo XX, ¿no? Donde ya se define rotundamente que la cultura es el fundamento de la victoria de aceptación del pueblo de tus postulados. Absolutamente, de acuerdo. Y ese es el punto ya definitivo. Después, en la izquierda más extrema viene Gramsci, vienen todas estas cosas. Que plantea lo mismo. Pero la escuela de Frankfurt, exacto. El abandono de las armas y cambiarlo por libros. Son primos hermanos, Se ve claramente cómo el PSOE, además, la línea que marca, la replica en todas sus terminales, hasta los mismos militantes. Y eso falta, porque ahora mismo hay que pelearse en cada café, ¿eh? Claro, a esto es a lo que yo voy. Entonces, en el PSOE hay dos grandes escuelas. La intelectual, que es la que estamos reivindicando aquí, que no existe en el PP, y la del activismo político, que tampoco existe en el PP. Y sabéis, y voy a decir una cosa que voy a hacer unos cuantos amigos, como suele suceder cada vez que participamos en tertulias como esta, que hace unos pocos amigos.
El gran defecto que yo encuentro en la derecha actual es que no interesa gente formada alrededor de los liderazgos. Porque el líder comete la torpeza del lugar de rodearse de los mejores, donde él va a rentabilizar los éxitos y va a compartir con el equipo los errores o los fracasos. No quiere nadie que al lado suyo pueda hacerle sombra. Y un profesor... El síndrome de Procusto, ¿no? Exacto. Y un profesor en el ámbito que tú dices, que forme gente, a la gente joven, y todo esto, son potenciales enemigos del que quiere repetir en el cargo, vamos a decirlo claro. La derecha ha pasado... Japón, que se llaman los partidos. La derecha ha pasado de ser una ideología o un pensamiento de gente que no necesitaba la política como medio de vida a convertirse en un medio de vida actual. Y si miramos el entorno de Feijóo, son todos profesionales de la política fundamentalmente. Y en la época mía, que era Fraga el líder supremo, los que estaban alrededor no eran profesionales de la política, eran profesionales del derecho, de la economía, empresarios, como era, ¿qué te voy a decir? Marquines. No. Bueno, Luis Marquines es empresario, sí, pero yo prefiero no hablar de eso. Este vasco que se enfrentó a la ETA, que era bodeguero. Ah, sí, hombre. Luis. Coño, a ver, me acuerdo. Redonda. Bueno, pues yo lo quise traer a Huelva de número 1. Joder, ¿cómo se llama este hombre? Lo quise traer a Huelva de número 1. Porque pensé, Huelva, como bien habéis dicho antes, es una provincia demasiado limítrofe. Y los gurús del partido que hacen los estudios demoscópicos y todo esto, los partidos te subvencionan en campañas electorales en función de la estimación de votos que te dan las encuestas. Y ellos no van ni a gastar mucho dinero donde las expectativas son bajas, ni a hacer ninguna campaña especial contigo de que venga el líder a dar un mitin ni nada de eso. Y yo pensé, digo, este me va a aportar a mí, por su propia iniciativa, lo que necesitamos. Bueno, y me dijo, palabra histórica, me dijo, no voy a Huelva porque no me voy a presentar a las elecciones. No quiero tener ningún débito con Fraga para el día siguiente de las elecciones poderle decir todo lo que ha hecho mal. Correcto. Bueno, Javi, ¿cómo está la sede del PSOE en Madrid, en Ferraz? Hay gente, es el día 19, 19ª jornada en la que los madrileños se manifiestan. Puigdemont a prisión, Sánchez a prisión, Sánchez me gusta la fruta, pero en la otra parte que ustedes no sabéis, pero que no se puede decir ni en radio ni televisión, pero que ya la gente entiende lo que quiero decir, aquello de Sánchez me gusta la fruta, eso es lo que más se está gritando hoy allí en la sede de Ferraz en Madrid. Esas son las imágenes ahora mismo en directo, a las 9:33 de la noche. Estas son un poco residuales, al no haber contado con el apoyo del Partido Popular y tal. A nivel personal, Perdón, Luis Olarra. A Luis Olarra. ¿Y qué puede la ambición de Sánchez, ser presidente del gobierno, un presidente que no va a poder salir a la calle nunca, jamás, no va a poder salir de su casa porque gritos, insultos? Entonces, ¿qué gana? No, él con eso? Que no sea presidente su adversario. Vale. Ese es su éxito. Ese es su éxito, nada más. Ajá. Él sabe perfecto. Tú sabes que yo he escrito y lo he dicho aquí. ¿Merece la pena? Es correcto. Eso es la pregunta que yo me hago. No, pues no merece la pena a cualquier persona mínimamente equilibrada y con sentido común. Claro, es que eso es lo que le falta a algunos políticos. Lo que yo habría hecho cualquier persona sentido común. Cuando terminan las elecciones y Sánchez aparece con esa presión que ejercen los golpistas, los proetarras, él dice, mira, yo no puedo soportar, no acepto chantaje, yo me voy, convoco elecciones y ahora vendrá algún... Un yonki del poder, yonki del poder. Y queda este individuo, después escribe 2 libros, hace 4 conferencias, puede salir a la calle, puede mirar a la gente a la calle y puede ganar más dinero que siendo presidente del gobierno. Se sienta con Feijóo y dice, vamos a ver, vamos a pactar elecciones dentro de un año, dentro de 2, cuando tú digas, y vamos a reformar la ley electoral y vamos a hacer una serie de reformas fundamentales para las que se necesitan los 3/5, ¿vale? Sí. Vamos a reformar por que se ponga en la Constitución ya que puede ser reina
o rey, depende el primogénito sea quien sea, que eso es algo que, vamos, que mañana tiene Leticia un hijo y tenemos un problema aquí. Tiene un hijo y tenemos un problema, porque la Constitución dice que tiene que ser el primogénito varón. Eso lo dice la Constitución. Sí. Bueno, eso es lo que haría una persona normal y sensata. Señores, aprovechando que ahora mismo es imposible, ni yo te voy a dar los votos a ti, ni tú me los vas a dar a mí, bueno, pues vamos a pactar un programa de gobierno de concentración, o como lo queramos llamar, con un vencimiento establecido ya de antemano. Y vamos a aprovechar, vamos a ponernos de acuerdo para que esto no se vuelva a repetir, que boicoteen 5 diputados el gobierno de una nación con 350. Eso supondría presuponerle buena intención. Eso sería lo lógico, lo razonable. Por España y por los españoles. Eso lo hace Pedro Sánchez y gana por mayoría absoluta las próximas elecciones. Eso sería unos esquemas mentales. Es un país de centro izquierda, eso es evidente. Esquemas mentales de raciocinio y lógica personal. Un individuo que su preocupación es preguntar ¿cómo voy a pasar a la historia? Bueno, pues se tiene que enterar, salvo que sea analfabeto, que no digo que lo sea, pero tampoco es muy ilustrado, Zapatero, ¿no? Es que en la historia están también Calígula y Nerón, y Zapatero. ¿Entiendes? O sea, pero es que él es el espécimen continuador ideológico y de conclusión del proyecto zapaterista, lo culmina Pedro Sánchez. Nerón es cómodo. Cómodo. O sea, puede morir en la arena, pero no dimite. Moriría en la arena. Digo que eso entra en los extremos mentales de alguien con lógica. Me gusta la historia de acabo de anotar tres ideas. Adelante. Que creo que definen a este señor, acércate al micrófono. Para que perdón, a este hombre, al caudillo Pedro Sánchez. Las tengo apuntadas para que no se me olviden. Macbeth, Shakespeare. Ambición, Sánchez. ¿Cómo llama Shakespeare a Macbeth? Idiota furioso. Sánchez, ambición, Macbeth, idiota furioso. Trotsky, el no va más de la izquierda comunicadora. Dice, Estados Unidos es un estado canalla, caníbal, estado canalla y caníbal, que tienen ambos la misma raíz, el mismo lexema, can, perro. Porque es imperialista. Y yo decía, Trotsky no conoce a Sánchez, nunca lo pudo conocer, lógicamente. Canalla, sí, caníbal también. ¿Por qué es canalla? Porque es despreciable, porque desprecia la seguridad, porque desprecia la igualdad, porque desprecia la libertad. ¿Por qué es también Sánchez un imperialista? Pues porque está formando un imperio, está acabando con la democracia y España se quiere coronar. Yo le decía a Petronila Guerrero cuando lo de la bola, el edificio de la bola en tu programa, le decía que era la emperadora, no la emperatriz, la emperadora de la Plaza de las Monjas. Bueno, pues este es el emperador de España. Ese es su imperialismo. Trotsky no conoció, lógicamente, a Sánchez. Y por último me acuerdo, nosotros lo hemos estudiado seguramente cuando éramos niños en el instituto, la metamorfosis de Ovidio. Ovidio hablaba de cómo la sociedad se metamorfosea, cambia poco a poco, pero lo hace con los mitos. Pero Kafka no lo hace con los mitos, lo hace en el siglo pasado. Y el hombre se convierte en un insecto monstruoso. Esa es la metamorfosis de Kafka. Pero también se equivocó si se aplica a Sánchez, porque Sánchez no era un hombre que se convierta en insecto monstruoso. Sánchez era ya un insecto monstruoso que tiene apariencia humana. ¿Me explico? Pues esa metamorfosis... A lo mejor se convierte en mariposa. Algún día, posible. Pero es que fíjate, Paco, la gran incoherencia y cómo yo estoy igual que Carlos, ¿no? Alucinado con esa pseudo-intelectualidad progre. No hay nadie más trumpista en Europa y probable en el mundo que Pedro Sánchez. Todo el modelo crítico, político
y actuaciones hacia adentro egocéntricas del poder, del mandato y de el tener todos los recursos disponibles para someter al que se le ponga enfrente, es política de Trump. Ese que la izquierda... Esos progres son muy cobardes. Y yo te lo digo, hombre, porque tengo muchos amigos con ese calificativo o autocalificativo, porque claro, yo que los conozco, algunos son muy poco progres, pero bueno, como los progres y los centro izquierda o izquierda van ahora mismo unidos, pues vale, los admitimos, pulpo como animal de compañía. Eso es, a la mayoría. Bueno, pero ¿en qué se nota ahora mismo esa cobardía? Pues que no son capaces de decir lo que piensan. Entonces yo que los veo, los sigo, lo que escriben, algunos en periódicos, otros en las redes sociales, bueno, pues ahora hablan de literatura, hablan de no sé qué, cuando hace poco hablaban contra Feijóo, hablaban contra Abascal, bueno, y ahora, ¿por qué no hablan ni contra Feijóo ni contra Abascal, sino de literatura o del tiempo o de las macetas? Hay algunos, no quiero nombrar, que habla de las macetas de su patio. Yo digo, yo cada vez veo más la figura de Trump como un referente del sanchismo. Bueno, pues nos marchamos. ¿Algo de la muerte de Podemos o Podemos sigue vivo? Lo que pasa es que ya no se llama Podemos, sino Sumar y toda esa caterva de 21 partidos que integran la formación. Yo creo que Podemos sigue vivo y que no solamente que sigue vivo, sino que va a tener un resucitamiento, no sé si es correcta la palabra, pero sí la idea, en las elecciones europeas. Para joder a Sánchez y sobre todo a Yolanda Díaz. El resurgir de Podemos en Europa, lo podríamos titular. Sí. Empezó en 2013, era, ¿no? 2013. Llegó a tener 61 diputados, llegaron a tener. Y, 2014, y posiblemente vuelva de nuevo a resurgir, aunque sea los últimos estertores para luego morir definitivamente. Si Podemos se desmarca de acción de gobierno, obviamente los errores y el desgaste que se producen al gobierno, paso y me reservo. O sea, pueden recoger rescoldos. Y relacionado con esto, por dar un poco de esperanza, porque es difícil, con independencia de las movilizaciones de Europa, de tal, creo que hay dos escenarios electorales que están pendientes o dos comicios pendientes de celebrarse, que son rivales entre sí y socios del gobierno, que van a tener mucha importancia. Elecciones vascas y elecciones catalanas. Aquí se están mirando ambos las matrículas. Cuando eso quede definido y repartido, a ver si el PNV, una vez que Bildu sea Otegi sea Lehendakari, con el apoyo del PSOE, a ver lo que hace a partir de entonces el PNV, y también cuando quede definido el marco catalán. Porque como se odia Junts y Esquerra, claro, y en concreto Puigdemont con Rufián, y ya sabéis el dolor de cuerno que se ha producido, que ha sido muy patético, como porque habían hecho una presentación con el otro, se molestó los de Junts, como ahí que parecía que no salía en primera votación. Oye, y en empate... Ahí pueden ocurrir cosas. Del FIS catalán, el PSOE se tiene que mojar. Es decir, porque ya no suma... los independentistas todos juntos no suman en este momento. Por lo tanto, el PSOE se tiene que definir. Ahí puede haber un escenario y donde se defina para la gobernabilidad nacional relevante. Claro. O sea, ellos se tienen que definir. El PNV o se unen a Esquerra o se unen a Junts. Con Bildu y no quiere ser el que desentone ahora también. Y en empate, caso de empate, Proetarras y los mercenarios vascos del PNV y Sánchez el que tiene que decidir. ¿El presidente eres tú o tú? ¿Qué haría Sánchez ahí? ¿Proetarra o mercenarios vascos del PNV? Lo que más le interese. Siempre. Lo que más siempre. Pero hay una cosa importante a mi juicio de esto que estamos hablando ahora. A Pablo Iglesias le falló el 23J. Porque la ilusión de Pablo Iglesias era volver a calentar las calles para no tener nunca más dependencia del PSOE. Un gobierno del PP, yo en la oposición. Exacto. Eso le falló rotundamente. Y ahora se ve en una tesitura muy peligrosa, pero que a Sánchez le puede suponer una locura auténtica. Y es lo que tú acabas de decir de las elecciones vascas y catalanas.
donde quiero ver qué decisiones toma el PP en función de los resultados también, ¿eh? Porque con esta gente los gestos de buena voluntad no valen. Ahí tienes a Pachi López, un pseudoanalfabeto, haciendo el discurso que hizo, y ha sido en la historia del País Vasco hasta el Endacari, gracias al PP. Y ahora tienen la Diputación de Guipúzcoa gracias al PP. Y el Ayuntamiento de Barcelona, el PSOE gracias Entonces, al PP. Ahí es donde va a empezar de verdad la legislatura, después de las elecciones vascas y catalanas, y viendo qué es lo que hace el PP. Y en el intermedio, veremos si a Podemos le va a interesar ya o esperar a ver qué sucede entonces para irse al grupo mixto. Podemos no tiene ningún futuro de voz parlamentaria, como no sea yendo, como no se vaya al grupo mixto, no tendrá voz en el Parlamento. Bueno, marchamos. Javi, ¿cómo está la calle Ferraz en Madrid? El lugar, la sede del partido en el que todos perdieron la dignidad y la vergüenza. Ahí está la gente, siguen las banderas. Más o menos dura hasta las 10, tienen el horario marcado de 8 a 10. Y ya a partir de las 10 la gente se empieza a marchar, claro. Estos trabajan, estas personas que están ahí. Estos no son como los vagos y maleantes que quemaban coches en Barcelona, contenedores, secuestraban a las personas. Estos son personas decentes, con dignidad y que luchan por la democracia. Mínimamente, y rapidísimo. Para el próximo día, que vengan otros compañeros, haz una pregunta. ¿Cuántos gobiernos del mundo democrático tienen un ministerio de infancia y juventud? Eso es para adoctrinar a la gente joven. Ese es el fin. A ver dónde existen. Ya lo hicieron, insisto. Por si faltan argumentos para demostrar el camino que llevamos. Ya lo hizo Maduro también. Si es que los venezolanos que nos vienen advirtiendo los últimos años, Paco, que decíamos allí, Venezuela nunca será como Cuba. Sí, Venezuela ya es Cuba. Y la gente han tenido que marcharse de Venezuela. Y por eso estamos advirtiendo que tenemos que pelear en la calle contra la dictadura social comunista que nos quiere implantar esta banda que encabeza Sánchez, con la colaboración importante de los 121 diputados del PSOE, incluyendo los 2 de Huelva, Faneca y Gabriel Cruz. Porque cuando la ley de Irene Montero, la ley del solo sí es sí, todos culpábamos a Irene Montero, pero los que votaron la ley también, entre ellos tus compañeros que votaron sí a la ley del solo sí es sí, no culpemos a la ex ministra. Ha dicho Irene Montero, además dirigiéndose a Ione Belarra. Ione, hoy Pedro Sánchez nos ha echado por hacer lo que prometimos que íbamos a hacer. Bueno, pues Carlos, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Paco. A seguir en la calle. Te espero en la próxima manifestación en Huelva. Y creo que hay que estar... En la calle. En la calle creo que hay que estar en cada café, en cada cerveza, en cada tal, explicando sin descanso, para que intentar que esa simiente, esa semilla de la polarización, donde esta fase de la posverdad, donde parece que nada importa, sino en qué bando estés, lo superemos. Porque yo creo que el bien común solo es uno, ¿eh? Carlos, pero tú sabes, toda generalización acarrea injusticia, pero hay gente de izquierda con eso, son cortitas. Cuando tú le planteas los perjuicios que trae la amnistía, y te dices, sí, pero es que a mi tío lo mató Franco. ¿Qué tiene que ver esto con lo que te estoy diciendo? No. Bueno, pero a mí me da igual lo que haga Sánchez. Yo, con tal de que no gobierne el PP, voy a seguir votando a Sánchez. Cuando te encuentras esas respuestas, por mucha pedagogía que haga, dices, este tiene las orejeras aquí, este no va a ver otra cosa. Y hay mucha gente en Huelva, desgraciadamente, que ven así y responden eso, que no tienen otro argumento. Y no saben los perjuicios económicos que tienen los datos. Pasa, estamos ya sin tiempo, sobre el agujero de las cuentas del Estado, que va aumentando. Y la advertencia también del Banco de España. Y va a haber unos perjuicios económicos. Ha hecho unas declaraciones, no sé a qué nivel, dando un toque de atención al gobierno español por el desvío enorme del déficit. Y el año que viene las reglas de gasto se reintroducen en la Unión Europea. O sea, que los perjuicios económicos, el presupuesto de 2024 son importantes. Pero ya han puesto en marcha un mecanismo para que el Senado no tenga posibilidades de frenar el techo de gasto, que es uno de los grandes hándicaps para la ejecución de un presupuesto, porque dicen que es una anomalía que el Senado de España tenga competencia para... Es indigno todo. Es indigno que sigamos con este tren de la bruja sin las mínimas labores de mantenimiento, es que no se hace ni el mantenimiento. Es indigno que la expansión del aeropuerto del puerto de Valencia se haya frenado interesadamente porque lo ha pedido Esquerra y Jun. Vosotros sabéis que iba a haber una cabecera
la cabecera de cruceros más importante de Europa se debe instalar en Valencia, se ha renunciado a esa inversión importantísima, en inversión en puestos de trabajo, simplemente porque se ha puesto como condición, porque no, el crecimiento de Valencia le quita negocio a Cataluña. Que estemos haciendo ese tipo de una cosas, desigualdad entre españoles brutal que está creando este individuo. Y la gente de la izquierda no lo ve, no siguen sin verlo. Bueno, ya también yo termino. Aparte de coincidir con mis compañeros en esto último que han dicho, lo de la cultura que apunta Nono, y yo estoy absolutamente de acuerdo. El PSOE domina lo que Schopenhauer hablaba de el arte de tener razón, que es sencillamente convertir la mentira en verdad. Pero el PP, que es su adversario natural, no domina el arte que decía Aristóteles. Con un delincuente no se discute. El delincuente es el PSOE. así. Voy a terminar yo también con algo. O sea, el problema del PP, yo lo he dicho aquí muchas veces, es el complejo. El PP necesita que le dé diariamente el visto bueno a su política el PSOE. Esa es la única explicación por la cual, porque claro, aquí hemos criticado que el Partido Socialista se presentó con un programa y ahora no lo está cumpliendo, pero el Partido Popular en los ayuntamientos y comunidades autónomas se presentó con un programa que ya ha dicho que no lo va a cumplir, porque se presentó con un programa en todos los ayuntamientos diciendo que iba a levantar las alfombras y iba a hacer auditorías, ¿vale? Y ya ahora dicen que hay que mirar hacia adelante, no sé cuánto, no se vaya a enfadar eso. Luis, en todos los cambios de poder que yo he presenciado, ya tengo 52 tacos, ya son algunos, hay algunos aquí más veteranos, pero tal. Es muy curioso, aparte, hombre, mi especialidad es el urbanismo, el derecho administrativo, sigo siempre con interés estos cambios de poder y tal. Siempre el tirar de la manta y la famosa auditoría se lo ha llevado siempre el viento. No sé por qué motivo, lo puedo sospechar, no sé por qué motivo, pero jamás se tira de la manta. Nunca. Pues el problema es que blanquean al delincuente. No, el silencio blanquea al delincuente. Y encubridor. Uno de los sitios más simpáticos para tirar de la manta es un edificio muy estupendo que hay en la Gran Vía de nuestra capital, la Diputación Provincial, después de tantos años. Y tanta gente tan inteligente de la misma familia que se saca las plazas allí. Que hay familias que son mucho más inteligentes que otras. Sí, es cierto. Pues, ¿sabremos algo alguna vez? Yo lo pongo en duda porque mi experiencia... De los trajes a medida que se han hecho a lo largo de la historia en Diputación. Pues sin tener esa capacidad de tirar de la manta ni hacer auditoría ni nada, lo que tiene que enterarse el PP de una vez que el proceso electoral acabó, que ya hay nuevo gobierno y que ellos tienen un poder territorial que bien utilizado es una espada de Damocles para el señor presidente del gobierno. Es el muro de contención que yo le llamo. En el estado de las autonomías tienen más poder y manejan tanto o más presupuesto que el gobierno central. Bueno, pues nos marchamos. Gracias a Javi también, que se encargó de la asistencia técnica el martes a la misma hora, a las 8, aquí en Debate en Antena.